Antes de comenzar, permite que tu cuerpo descanse y tu mente se aquiete. Los siguientes versículos bíblicos han sido reunidos para traer un descanso profundo, una sanación interior y un encuentro real con Dios. Este es un momento sagrado, ideal para acostarte, cerrar los ojos y dejar estas palabras fluir mientras duermes, confiando en que Dios obrará el milagro en tu vida. Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ni calamidad alguna llegará a tu hogar, pues se lo ordenará a sus ángeles, que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, pisotearás fieras y serpientes. Él lo libraré, porque se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida, y le haré gozar de mi salvación. Josué capítulo 1 versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra, que juré dar a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará, donde quiera que vayas. Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos, en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo excelente y digno de elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y visto, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20. Así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y mantente fiel. Él afirmará tu justa causa, como el alba, como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los malvados, ni ante los que maquinan planes perversos. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te exasperes, porque eso conduce al mal. Los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. En cambio, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos capítulo 50 versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Salmos capítulo 34 versículo 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19. Construyan, preparen el camino. Quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes, y alentar el corazón de los quebrantados. No estaré en pleito para siempre, ni guardaré enojo eternamente, pues ante mí desfallecería todo ser viviente. He visto sus caminos, pero los sanaré. Los guiaré y los colmaré de consuelo. Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca, dice el Señor, y los sanaré. Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3. Así dice el Señor, el que hizo la tierra, el que la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 6. Les daré salud y los curaré, los sanaré, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave, y mi carga es liviana. Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también participaremos de su gloria. Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3. Pero ahora,
Así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti quedarán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudaré. Éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones y sean testigos de la salvación que el Señor realizará hoy en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Isaías capítulo 40 versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué dices, Israel? Mi camino está escondido del Señor, ¿mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 54 versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas, y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Isaías capítulo 54 versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías capítulo 58 versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor te seguirá. Clamarás, y el Señor te responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado,
como manantial cuyas aguas no se agotan. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 4 versículos 7, 8 y 10. Así que someténse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor, y él los exaltará. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten, porque el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Juan capítulo 3 versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 8 versículo 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él también tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Isaías capítulo 53 versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Mateo capítulo 5 versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Juan capítulo 14 versículo 25 al 27. Todo esto les he dicho mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes, como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, y vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Hebreos capítulo 12 versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mateo capítulo 6 versículo 26 al 33. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Salmos capítulo 126 versículo 5 al 6. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con cantos de alegría. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos capítulo 16 versículo 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien asegura mi destino. Me han tocado en suerte lugares hermosos. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche mi conciencia me instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y todo mi ser se regocija. Mi cuerpo también reposa confiado. No dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu fiel sufra corrupción. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. Juan capítulo 16 versículo 33. Les he dicho estas cosas, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos capítulo 32 versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Me protegerás del peligro.
y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías capítulo 17 versículo 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y sus hojas siempre están verdes. En tiempo de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. A los que conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Como está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti quedarán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías capítulo 40 versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel, diciendo que tu camino está oculto al Señor? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán.
Éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14. No tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones y sean testigos de la salvación que el Señor realizará hoy en favor de ustedes. A esos enemigos que hoy ven, jamás volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3. Así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrazarán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías capítulo 54 versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas, y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14. El Señor instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Isaías capítulo 54 versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías capítulo 58 versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido es romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio al pobre sin techo, vestir al desnudo, y no dejar de lado a tus semejantes. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu sanidad llegará pronto. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Clamarás, y el Señor te responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial que nunca se agota. Reconstruirás las ruinas antiguas, y levantarás los cimientos del pasado. Serás llamado reparador de muros, restaurador de calles transitables. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando enfrenten diversas pruebas, pues la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, porque Dios da generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 4 versículos 7, 8 y 10. Someténse a Dios. Resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos, a las oraciones que se eleven en este lugar. Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten, porque el Señor su Dios va con ustedes. Nunca los dejará, ni los abandonará. Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Juan capítulo 3 versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan capítulo 8 versículo 34 al 36. Todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Pero el esclavo no permanece para siempre en la familia. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Josué capítulo 1 versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Pon tu deleite en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra, y disfrutarán de gran bienestar. Salmos capítulo 50 versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes serán metidos en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29. Al que salga vencedor, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Él las gobernará con puño de hierro, y las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Salmos capítulo 16 versículo 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu siervo fiel sufra corrupción. Me has dado a conocer la senda de la vida.
Me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. Juan capítulo 16 versículo 33. Yo les he dicho estas cosas, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos capítulo 32 versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti quedarán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás.
Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías capítulo 40 versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruya a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel: no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Salmos capítulo 34 versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Juan capítulo 14 versículo 25 al 27. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien.
Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Isaías capítulo 54 versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Isaías capítulo 40 versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuña Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Mateo capítulo 6 versículo 25 al 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo,
Les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Josué capítulo 1 versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Isaías capítulo 54 versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Juan capítulo 16 versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Juan capítulo 3 versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19. Y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu,
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable por perversa. En mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda. Prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Y los sanaré, dice el Señor. Salmos capítulo 16 versículo 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Santiago capítulo 4 versículo 7 al 8 y versículo 10. Así que someténse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Salmos capítulo 126 versículo 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Jeremías capítulo 33 versículo 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Salmos capítulo 50 versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Isaías capítulo 58 versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión,
el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Salmos capítulo 32 versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Juan capítulo 8 versículo 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Mateo capítulo 5 versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no perderán su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Isaías capítulo 53 versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmos capítulo 37 versículo 37. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Hebreos capítulo 12 versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina, en el momento de recibirla,
parece agradable sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruya a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección,
ningún mal habrá de sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Isaías capítulo 40 versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuña Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra.
No se cansa ni se fatiga, su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Juan capítulo 14 versículo 25 al 27. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Josué capítulo 1 versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Salmos capítulo 34 versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó.
Isaías capítulo 54 versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. Éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Isaías capítulo 54 versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Mateo capítulo 6 versículo 25 al 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Isaías capítulo 58 versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 y versículo 10. Así que someténse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Juan capítulo 3 versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan capítulo 8 versículo 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no perderán su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos capítulo 50 versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo.
Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19. Y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado,
porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable por perversa. En mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda. Prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Y los sanaré, dice el Señor. Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías capítulo 33 versículo 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Salmos capítulo 126 versículo 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos capítulo 16 versículo 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan capítulo 16 versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos capítulo 32 versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mateo capítulo 5 versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos,
porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Presten atención a lo que el Espíritu declara a las congregaciones. Para quien resulte vencedor, habrá recompensas celestiales como el maná oculto y una piedra blanca con un nombre nuevo, conocido solo por quien lo recibe. El que persevere hasta el final recibirá autoridad sobre las naciones, gobernando con firmeza y recibiendo la estrella de la mañana. Quien triunfe será vestido de pureza, su nombre nunca será borrado del libro de la vida y será reconocido ante el Padre y sus ángeles. Si te mantienes constante, serás protegido en los tiempos de prueba. Mantén con firmeza lo que posees para que nadie te arrebate la corona, pues serás convertido en columna del templo divino y llevarás grabados nombres sagrados. Mira que el Señor llama a tu puerta. Si escuchas y abres, compartirás una cena de comunión con Él y te sentarás en su trono, tal como Cristo venció y se sentó con su Padre. Para gozar de una vida plena, es necesario refrenar la lengua del mal y alejarse del engaño. Busca la paz y síguela, pues los ojos del Creador cuidan a los justos. No te inquietes por nada, sino presenta tus peticiones con gratitud. Así, la paz que supera todo entendimiento protegerá tus pensamientos. Enfócate en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable y digno de admiración. Recuerda que el Señor está cerca de los que sufren y salva a los de espíritu abatido. Aunque las angustias sean muchas, de todas ellas habrá liberación. El Altísimo habita en santidad, pero también con el humilde para reanimar su corazón. Él sana los caminos de su pueblo y ofrece paz tanto al que está lejos como al que está cerca. Si clamas, recibirás respuestas sobre cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Para los agobiados hay descanso, pues el yugo divino es suave y la carga liviana. Quien habita bajo el amparo del Altísimo descansa a la sombra del Todopoderoso. Bajo sus alas hallarás refugio y su verdad será tu escudo. No temerás los peligros nocturnos ni las plagas diurnas, aunque caigan miles a tu lado, a ti no te afectará porque has hecho del Señor tu protección. Él ordenará a sus ángeles que te cuiden para que no tropieces, y te librará porque reconoces su nombre. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, también compartiremos su gloria. Dichosos los que trabajan por la paz, pues serán llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas y te recordará las palabras de vida. La paz que se nos otorga no es como la del mundo, es una gracia en la que nos mantenemos firmes, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia y carácter. Por sus heridas fuimos sanados y en él hallamos reposo. No te preocupes por el mañana, por la comida o el vestido. Si Dios alimenta a las aves y viste a los lirios, ¿no hará mucho más por ti? Busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. El que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Confía en el Señor, deleítate en Él y encomiéndale tu camino. Él actuará. Aunque pases por aguas o fuego, no te hundirás ni te quemarás, porque Él es tu Salvador. Sus promesas de paz son inquebrantables y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si compartes tu pan con el hambriento y rompes las cadenas de injusticia, tu luz brillará como la aurora y tu sanidad llegará pronto. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sus planes son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Nada en la creación podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, quien venció al mundo para que en él tengamos paz.